conveniente y oportuno programar un tribunal constitucional para Argentina? Pero al doctor Mayanero, que lo presenta el doctor Legar. Muchas gracias, doctor Aro. Vamos a presentar al doctor Santiago Legarde, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad Católica Argentina, investigador independiente del CONICET, autor del libro Ensayo de Derecho Constitucional, bueno, de pronta aparición en la editorial AO. Muchas gracias. Para no ser recreativo, me adhiero a la suma de merecidos agradecimientos, pero quisiera mencionar, porque esto no va a ser reiteración, que en el año 95 el doctor Sagüez me invitó a Mar del Plata en lo que fue para mí la primera vez que hablé en unas jornadas de este tipo, que eran de esta asociación además. Según los organizadores anfitriones de la Universidad FASTA, había 500 personas. Y yo, con la inconsciencia que perdí totalmente, creo, no solamente expuse en el panel final de esa jornada, sino que como se enfermó el doctor Banossi, le pedí al doctor Sagüez de reemplazarlo. Así que figuré en 2 paneles. Lo que más recuerdo de esa jornada tiene un punto común con estas, y es que vinieron conmigo desde Buenos Aires una decena de alumnos de la cátedra del doctor Bianchi, en la cual, podría decir laxamente, militaba en aquellos años. Y hoy también hay acá una decena o 2 de alumnos míos, y así como aquella vez les dediqué a ellos las palabras que dije, hoy se las dedico a estos. La pregunta que leyó el doctor Aro, ¿es conveniente y oportuno programar un tribunal constitucional? Yo podría contestarla no, y creo que ganaría el pancho y la coca y todos estarían mucho más contentos, pero como le tengo que hablar a mis alumnos, les voy a contar por qué. Primero, un breve repaso de las clasificaciones de los sistemas de control de constitucionalidad según lo que a veces se llama el derecho constitucional comparado. El primer criterio de clasificación de sistemas de control de constitucionalidad en el derecho constitucional comparado es según el órgano, y se los divide a los sistemas del mundo en centralizados y descentralizados. En los centralizados se dice, siempre con este afán simplificador y pedagógico de las disciplinas docentes, hay un solo órgano en el sistema que tiene la competencia y el poder de ejercer control de constitucionalidad. Típicamente se lo llama Tribunal Constitucional. Esto es lo que antes el doctor Bianchi llamó Tribunal Constitucional en el sentido europeo. Y no es, en cambio, el sentido en el cual él usó mayormente la palabra Tribunal Constitucional en su exposición cuando decía que la Corte de Estados Unidos es un tribunal constitucional, o la Argentina en los últimos años. Al contrario, no lo es en este sentido que él llamó europeo y que es el característico de los sistemas centralizados de control de constitucionalidad, que son la enorme mayoría de los sistemas del mundo. Unos pocos se llaman descentralizados. Por supuesto, si alguien quiere leer sobre esto, lo primero que tiene que leer es Sagüez, que empieza su libro de Derecho Procesal Constitucional explicando, entre otras cosas, esto. En los sistemas descentralizados, a veces llamados americanos, porque su prototipo es el estadounidense, todos los jueces del sistema tienen competencia y poder y obligación de controlar la constitucionalidad de las leyes. Y no solamente un órgano que está en el pináculo de todos ellos, que se llama típicamente Corte Suprema. Bueno, el segundo criterio clasificatorio en los manuales, García Pelayo, etc., es, a mi juicio, el más importante, según los efectos de la declaración de inconstitucionalidad. Hoy el profesor Aro se refirió a esto.
Se habla así de sistemas interpartes y erga omnes. En los primeros, la declaración de inconstitucionalidad solo tiene virtualidad entre las partes de un pleito. En los segundos, la norma desaparece del sistema jurídico cuando es declarada inconstitucional. Todo esto según las simplificaciones del caso. ¿Qué pasa? Pasa que la República Argentina tiene, a primera vista, un sistema descentralizado de control de constitucionalidad con efectos a primera vista interpartes que se distinguen del prototipo de sistema descentralizado, que es el americano, donde, si bien los efectos son interpartes, por la filiación inglesa del sistema, esos efectos se proyectan a otros juicios a través de la doctrina del stare decisis, de la cual habló el profesor Garay. Como él dijo, se proyectan tanto horizontalmente para un mismo tribunal, por ejemplo la Cámara de Apelaciones, la Corte Suprema hacia el futuro, y verticalmente hacia abajo para los tribunales inferiores. Por lo tanto, lo que en teoría es interpartes, en la práctica converge en buena medida, no en toda, con un sistema erga omnes. En lo que converge es en que el sistema erga omnes característico de una jurisdicción con un tribunal constitucional, típicamente, preserva la uniformidad de la interpretación del derecho constitucional, porque hay un órgano que interpreta la Constitución. Y en el sistema descentralizado con stare decisis, si bien todos los órganos interpretan, cuando la Corte dice algo sobre un tema, amén, se logra también la uniformidad del derecho constitucional, en buena medida, en buena medida. Y nosotros tenemos una parte del sistema descentralizado con una doctrina de la obligatoriedad tenue, aunque el profesor Garay la pintó un poco menos tenue de lo que es. Pero si le preguntamos a la doctora Ledesma, seguramente esté de acuerdo conmigo en que en general los jueces piensan que es bastante tenue la famosa obligatoriedad atenuada de los fallos de la Corte Suprema para los camaristas de casación, de apelaciones, jueces de primera instancia, etc. Es decir, tenemos un problema en la Argentina, porque tenemos miles de jueces que dicen básicamente lo que quieren, porque les corresponde decirlo, acerca de la constitucionalidad de cada norma habida y por haber. Si a esto le suman la incorporación supuesta o real del control de oficio en un sistema descentralizado en el cual no pertenece para nada, entonces es todavía mucho más potencial la multiplicación de interpretaciones y la falta de uniformidad. Si encima sostienen, como quizá lo haría el doctor Sagüez, como quizá lo hace la Corte, que todos esos jueces tienen que controlar además la convencionalidad de todas las normas, bueno, entonces el festival está en las antípodas de lo que pasa con el Tribunal Constitucional Español o alemán o con la Corte Suprema de Estados Unidos, donde si bien todos pueden cantar pido gancho, en última instancia, cuando la Corte dice algo sobre un tema, amén, como dije antes. Este problema tiene como una potencial solución la programación para la Argentina de un tribunal constitucional. Es lo que quería Carlos Nino, es lo que quiere Zaffaroni, etcétera, etcétera. Por otras razones, pero también por esta. Basta de tanto pido gancho, basta de tantas interpretaciones, que haya un órgano capacitado, competente, que diga cuál es la interpretación que va a regir, para bien o para mal, pero que sea una. Pienso que quizá pudiera ser conveniente esto, hipotéticamente, quizá, pero como dijo también el profesor García Puyés, las reformas legislativas y mucho más las constitucionales, como las que requeriría programar este tribunal, puede ser conveniente en abstracto, pero eso después tiene un significado político brutal en un momento determinado. Imagínense que un partido gobernante lo hace su caballito de batalla o lo que fuera. En todo caso, si uno pudiera hipotetizar sobre su conveniencia, sin duda no me parece oportuno, porque hay una manera de lograr esa uniformidad mucho menos lesiva de la paz social, de nuestras tradiciones, de nuestra cultura.
costumbres que crear un tribunal constitucional, que es algo muy ajeno a lo nuestro en el orden federal. Y en eso consiste enfatizar un poco más, o mucho más, la obligatoriedad de las sentencias de la Corte Suprema. Le guste a uno o no le guste una determinada Corte Suprema en un momento determinado. Para esto no hace falta reformar la Constitución. De hecho, según Garay dijo hoy, esto ya es la realidad. Bueno, yo creo que no es la realidad, pero el hecho de que él diga que ya es la realidad puede ser un argumento a favor de decir, bueno, se ve que esto se puede hacer. Se puede hacer, basta simplemente que la Corte, por ejemplo, dicte una acordada sobre la obligatoriedad de su jurisprudencia o la vaya reafirmando más. Ya hoy se nos habló de algunos casos recientes donde cada vez se la reafirma más en la dimensión vertical, también en la dimensión horizontal, para ella misma, en la medida en que corresponde. Bueno, si esto ocurre, entonces tenemos los beneficios de los dos sistemas. Nuestros jueces siguen teniendo esa facultad que creo que casi nadie quiere que la dejen de tener, que es la capacidad de revisar la constitucionalidad de todas las normas, con lo que eso significa. Pero al mismo tiempo, cuando el tribunal que está en el pináculo de la organización judicial siente una determinada doctrina sobre un tema de derecho, bueno, los jueces van a decir amén por razones de economía procesal, por razones de respeto por la autoridad institucional de la Corte y tantas otras consideraciones que aparecen de tanto en tanto en algunas sentencias no rebeldes, digamos así, y que aparecen mucho más, por supuesto, en las sentencias de la propia Corte, que casi siempre prefiere acatamiento. Por otra parte, la idea de programar un tribunal constitucional me parece, con todo respeto por quienes la proponen, una idea un tanto frívola en un país como el nuestro, en el cual los índices de pobreza han aumentado tan vertiginosamente en los últimos años. Entonces, que creemos otro tribunal, que creemos, como ya se ha hecho con otros órganos, como ahora se quiere hacer con las cámaras de casación nuevas, nuevos empleados, nuevos funcionarios, nuevos jueces, nuevos concursos, plata, plata, plata. La verdad que lo veo como un contrasentido total. Les hacía una referencia antes al control de convencionalidad. El año pasado en la UCA me tocó exponer en un panel sobre control de convencionalidad y alguien del auditorio, que está tratando de acordarme de quién es, pero no me pude acordar, me hizo una observación que me pareció muy buena, que es que el control de convencionalidad tiene sentido, y tiene mucho más sentido, en un lugar como Europa, donde hay una convención de derechos humanos, análoga a nuestro Pacto de San José de Costa Rica, y después hay, en principio, en teoría, con las simplificaciones de la docencia, un tribunal en cada país que es el Tribunal Constitucional, que no solamente ejerce control de constitucionalidad, sino también de convencionalidad. Y lo mismo pasa en América Latina, donde en la mayoría de los países hay un tribunal constitucional. Por ejemplo, Chile, por poner solo uno. Nuevamente acá el experto máximo y creador de varios de ellos es Agüez. Entonces ahí sí yo le veo sentido a decir, bueno, que se controle la convencionalidad en todos los casos, porque es un solo órgano el que lo va a hacer. Pero como ocurre en nuestro sistema, me parece una disfuncionalidad importante, donde todos los jueces del país ahora están supuestamente llamados por nuestra Corte Suprema o supuestamente por la de Costa Rica a ejercer este control de convencionalidad y para colmo de oficio. Bueno, voy a terminar con una referencia a algo que dijo el profesor Bianchi acerca de la doctrina de la arbitrariedad de sentencias. Él comentaba que nuestra Corte Suprema se dirige cada vez más hacia un tribunal constitucional, repito, no en el sentido en el que yo lo expuse hoy, y decía, sería conveniente que sea totalmente un tribunal constitucional, y él decía, en un mundo ideal sí, en un mundo real no, porque
hay sentencias arbitrarias, hay algunas sentencias que son realmente muy arbitrarias, entonces siempre es mejor que esa Corte Suprema devenida Tribunal Constitucional, en el sentido en que él usó la expresión, siga siendo una supercámara de apelaciones, como dijo él, con expresión característicamente pedagógica, respecto de algunos casos. Yo no comparto esto. Pienso que si vamos hacia una Corte Suprema / Tribunal Constitucional sin reforma constitucional, o sea, no un Tribunal Constitucional a la europea, sino nuestra Corte Suprema, pero que se ocupe solamente de lo que él llamó casos trascendentes. Entonces, si eso fuera así, y esto me lleva a la exposición del año 95, lo que hay que hacer es ir hacia la coherencia total y cerrar completamente la doctrina de la arbitrariedad de sentencia. Por supuesto que en contra va a haber muchas voces, del lado de los abogados, del lado de los jueces, etc. Pero me parece que esa es la enseñanza de los países del mundo, como por ejemplo Estados Unidos, que tienen una Corte Suprema con funciones constitucionales muy importantes, y entonces deciden renunciar a esa cuota de poder que significaría velar porque no haya sentencias arbitrarias. Se renuncia, se asume que por supuesto hay sentencias arbitrarias, no solamente en Argentina, en todos los lugares del mundo, pero siempre, si va a haber siempre la posibilidad de una instancia más, entonces es el cuento de nunca acabar, porque además, como sabemos, en definitiva, la arbitrariedad alguien la tiene que declarar, y al hacerlo se puede cometer una nueva arbitrariedad. Muchas gracias.